¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 6 de abril del 2020, lunes santo. Comenzando esta semana santa, la Semana Mayor, donde nos vamos acercando a celebrar el misterio pascual de Cristo nuestro Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, mi saludo muy especial para ustedes que entran a esta hora de la mañana en sintonía, digámoslo así, los que están viendo en vivo este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, y para los que lo verán en el transcurso del tiempo también un saludo en el Señor y un abrazo en el corazón de María para cada uno de ustedes. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos preocupemos por recuperar la gracia en la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día, la liturgia de este lunes santo. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos del 1 al 7. Esto dice el Señor: este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu, para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que si hago justicia y sin ser débil él mismo, ni doblarse, la implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Dios, el Señor, que creó los cielos y la tierra, los desplegó, que extendió la tierra con su vegetación y da vida a los que la pueblan y alimenta a quienes la recorren, dice esto a su siervo: yo, el Señor, te llamé para traer la libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser mi instrumento de alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos respondiendo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Evangelio de Jesucristo según San Juan
en el capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado. Allí le ofrecieron a Jesús una comida. Marta servía a la mesa y Lázaro era uno de los comensales. Entonces María sacó una libra de perfume de nardo genuino de gran precio y le ungió con él los pies a Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y la fragancia del perfume se esparció por toda la casa. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que iba a traicionarlo, dijo: ¿y por qué no vendieron ese perfume que vale 300 jornales y dieron eso a los pobres? Pero esto lo dijo no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa del dinero, se quedaba con lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Está bien que lo haya guardado para el día de mi sepultura, pues a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una multitud de judíos se dio cuenta de que Jesús estaba allí y fueron a ver, no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, al que él había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia hoy. Vamos a entrarnos a la meditación, a la contemplación, a la reflexión, a la luz de esa palabra, que es lo que Dios y el Señor te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí y nos quiere hablar a todos hoy en su palabra. Mis queridos hermanos, estamos entrando ya a partir de ayer entramos en lo que es la Semana Santa, en la semana de la Pascua de Jesús, de su pasar de este mundo al Padre. La liturgia de hoy, mis queridos hermanos, coloca ante nosotros el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11, que enlaza el libro de las señales y el libro de la glorificación de Jesús. Al final del libro de las señales, mis queridos hermanos, aparece con claridad la gran tensión, el gran conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época y el peligro que corre Jesús a partir de ese momento. Entonces, ahí en el libro de las señales podemos ver este relato donde Jesús choca con las autoridades judías, donde Jesús empieza a tener problemas con ellos, donde ellos empiezan a buscarle la caída y la manera de poderlo acusar y tener con qué matarlo. Varias veces, mis queridos hermanos, tratan de matarle a Jesús. Tanto es así que Jesús se ve obligado a llevar una vida clandestina, pues podía detenerlo en cualquier momento. Entrándonos ya en el Evangelio de hoy, en el capítulo 12, Juan 12, versículo del 1 al 2, nos dice la palabra: Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania. Jesús allí en Betania había realizado un milagro muy importante, que era la revivificación de Lázaro, el amigo que él tanto quería. Entonces Jesús, perseguido por los judíos, va a Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús va hasta Betania a casa de sus amigas, Marta, María y también de Lázaro. Betania, mis queridos hermanos, significa, ya los había dicho en un programa anterior, pero vuelvo y lo repito, Betania significa casa de la pobreza.
él estaba siendo perseguido por las autoridades judías, digamos hoy en nuestros términos, por la policía. Las autoridades le habían echado la policía a Jesús y lo estaban buscando como fuera para poderlo detener. Quieren matarle, mis queridos hermanos. Pero aún sabiendo que las autoridades judías le habían soltado la policía para que lo buscaran, estaba detrás de Jesús María, Marta y Lázaro, y recibieron a Jesús en su casa y le ofrecen una comida. Mis queridos hermanos, acoger a una persona perseguida y ofrecerle comida era muy peligroso allí, en aquella época, en aquel pueblo. Pero mis queridos hermanos, el amor hace que supere cualquier cosa que pueda presentarse. El amor hace que superemos cualquier miedo, mis queridos hermanos. Eso es lo que vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo del 1 al 2. Ahora San Juan 12, versículo 3. María unge a Jesús. Durante la comida, durante la estadía de Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro, y durante la comida, ¿qué hace María? María se postra a los pies de Jesús y los unge con medio litro de perfume de nardo puro, mis queridos hermanos. Era un perfume sacro, muy, muy caro también, de 300 denarios, dice la palabra de Dios. O sea, era un perfume costosísimo. Por eso Judas viene a decir que por qué no mejor lo vendieron y con eso le daban a los pobres, mis queridos hermanos. Entonces María, la mujer que se pone en aptitud de servicio, de servirle al Señor, mis queridos hermanos. Inmediatamente María seca los pies de Jesús con su cabellera, con su pelo. La casa entera, mis queridos hermanos, se llena del aroma del perfume que había sido ungido los pies de Jesús. En todo este episodio, mis queridos hermanos, María no habla nada. Simplemente se dedica a ungirle los pies al Señor y posteriormente a secarlos. Solo en ese momento María actúa. No habla, sino que actúa, mis queridos hermanos. El gesto lleno de símbolo habla por sí mismo. Lavando los pies, María se convierte en una mujer servidora. Jesús repetirá esta misma escena que hizo María con ella en la última cena con los discípulos en el lavatorio de los pies. Qué coincidencia, ¿no? María se postra a los pies de Jesús, unge los pies de Jesús, se los seca con su cabellera, sin decir nada, solamente actúa. Y ese mismo gesto que hace esta mujer, que a partir de ese momento se presenta como una mujer servidora, este mismo gesto Jesús lo viene a repetir con sus discípulos en la última cena. Para tener la misma actitud de María, el servicio. Jesús que se abaja para servir y no para que sea servido, mis queridos hermanos. Esa es la actitud de un discípulo del Señor. Esa es la actitud del cristiano. Hemos venido al mundo, estamos en el mundo, en la sociedad, para servir, no para que nos sirvan. Los que les gusta que les sirvan son los reyes, los príncipes, los que creen que tienen la corona. Pero nosotros los seres humanos mortales, como cualquiera y como todo, como también los reyes, venimos fue a servir y no a ser servidos. El mismo Señor nos da ejemplo, mis queridos hermanos. Este mismo gesto de María lo hace Jesús en la última cena, mis queridos hermanos. Jesús repite este mismo gesto en la última cena, lavándole los pies a sus discípulos y secándolos y besándoselos. Ahora vámonos con el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo entre el 4 al 6. La reacción de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? La reacción de Judas. Judas critica el gesto de María. Afirma que es desproporcionado, que es un desperdicio lo que ella ha hecho. De hecho, mis queridos hermanos, 300 denarios era el salario de 300 días de trabajo. Así que el salario de casi un año entero fue gastado en una sola vez.
Por eso Judas piensa que el dinero habría sido mejor dárselo a los pobres. Pero mis queridos hermanos, esa no era verdaderamente la intención de Judas. El Evangelio comenta que Judas no tenía ninguna preocupación por los pobres, no se preocupaba por los necesitados. Eso era lo que menos le importaba a él, sino que era un ladrón. Tenía la bolsa común y se robaba todo el dinero. Por eso la preocupación de él era porque esa plata le había servido para él. Mis queridos hermanos, en nuestra sociedad también hay muchos Judas que muestran una cara queriéndose preocupar por los pobres, pero en que en realidad no se preocupan por los pobres, sino por llenar su bolsillo. Muchos Judas en nuestra sociedad los hay. Los gobernantes de las naciones, de los pueblos, de los departamentos, muchas veces, cuando no se comportan como verdaderamente debe ser, gobernando para los más necesitados, buscando el bien de los más necesitados, se convierten en unos Judas, con apariencia de creerse que se preocupan por los necesitados, pero en el trasfondo la realidad es otra. Se preocupan es por ellos, por su bolsillo, por llenarse, por hacerse más ricos. En la iglesia, mis queridos hermanos, también hay muchos Judas de este tipo. Eso hay que decirlo sin miedo. En la iglesia también hay ministros de la iglesia, Judas de este tipo, que se preocupan por enriquecerse. Les interesa más lo económico que verdaderamente las almas. Mis queridos hermanos, entonces a Judas no era que le preocuparan los pobres, sino que era un ladrón. Y él tenía la bolsa común y se quedaba y se robaba todo el dinero. Juicio frente que condena a Judas, mis queridos hermanos. No condena la inquietud por los pobres, sino la hipocresía que usa a los pobres para promoverse y enriquecerse. Esa misma hipocresía, muchas autoridades de nuestras naciones, muchas personas en el mundo y jefes de la iglesia también la utilizan. ¿Cuántas personas, cuántos ricos no explotan al pobre? Judas también del mismo evangelio. Según sus intereses egoístas, Judas piensa solo en el dinero. Por esto no percibe lo que está pasando en el corazón de María. Jesús, mis queridos hermanos, todo lo contrario. Mientras Judas se preocupaba era por la plata, por el dinero, Jesús se preocupa es por el corazón del ser humano. Judas no sabía lo que verdaderamente estaba pasando, viviendo en el corazón de María. Y Jesús es el que conoce el corazón, mis queridos hermanos, y defiende a María. Juan 12, 7, 8. Jesús defiende a la mujer. Judas mira el gasto y critica a la mujer. En cambio, Jesús mira el gesto y defiende a la mujer. Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Y Jesús, mis queridos hermanos, añade después, porque pobres siempre tendréis entre vosotros. ¿Quién de los dos vivía más cerca de Jesús? ¿Judas o María? Como discípulo, Judas convivía con Jesús desde hacía casi 3 años, 24 horas al día. Formaba parte del grupo de los 12, mis queridos hermanos. María, en cambio, se encontraba con él solo 2 o 1 vez al año. En ocasión de la fiesta, cuando Jesús iba a Jerusalén y la visitaba. Pero mis queridos hermanos, la convivencia sin amor no nos hace conocer, nos impide ver. Mis queridos hermanos, la convivencia sin el amor verdadero que es de Dios no nos permite conocer, nos hace y nos impide ver la realidad que es distinto. Judas era ciego, mis queridos hermanos. Mucha gente convive con Jesús y hasta lo alaba con el canto, pero no le conoce de verdad, ni le revela.
Dos afirmaciones de Jesús merecen una atención importante en el día de hoy. Primero, pobres siempre tendréis. Y segundo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Vamos a descifrar cada una de estas dos frases o de estas dos comentarios acerca de este evangelio. Pobres siempre tendréis. ¿Quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos por los pobres, visto que va a haber siempre gente pobre? La pobreza, mis queridos hermanos, es un destino impuesto por Dios. Preguntémonos, ¿cómo entender entonces esta frase? En aquel tiempo, mis queridos amigos, las personas conocían el Antiguo Testamento de momentos. Bastaba que Jesús citara el comienzo de una frase del Antiguo Testamento y las personas ya sabían lo demás. El comienzo de esta frase decía: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Deuteronomio 5:11. El resto de la frase que la gente ya conocía y que Jesús quiso recordarles era esta: por esto os ordeno, debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Deuteronomio 15:11 también. Según esta ley, mis queridos hermanos, la comunidad debe acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes. Pero Judas, mis queridos amigos, en vez de decir: abre la mano a favor del pobre y comparte con ellos tus propios bienes, quería decir que se haga caridad con el dinero de los demás. Quería vender el perfume de María por 300 denarios y usarlos para ayudar a los pobres. No era eso lo que él quería. Jesús cita la ley de Dios que enseñaba lo contrario. Quien, al igual que Judas, hace campaña con el dinero de la venta de los bienes de los demás, no incomoda para la época. Mis queridos hermanos, por eso Jesús cita este texto bíblico de la ley y enseña lo contrario, mis queridos hermanos. Pero aquel que, como Jesús, insiste en la obligación de acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, este es el que incomoda y corre peligro de ser condenado. De los que actúan como Judas, no incomodan. Y en nuestra sociedad, los que actúan como Judas no incomodan, son bienvenidos, aplaudidos y son los bien vistos en la sociedad en la que tú y yo vivimos. Pero los que actúan como Jesús son los que incomodan, son los que estorban. Hay que acabarlos y exterminarlos a como dé lugar en la sociedad en que tú y yo vivimos. Muchas veces tú y yo actuamos de esta misma manera, como Judas y no como Jesús. Mis queridos hermanos, preguntémonos cuántas veces tú has aplaudido las aptitudes de los Judas de nuestros tiempos y ha querido opacar y callar la aptitud de los que actúan como Jesús. ¿Cuántas veces yo me he comportado de esa manera? ¿Cuántas veces yo he aplaudido lo que el mundo cree y busca y nos hace creer que es lo mejor? ¿Y cuántas veces yo y tú hemos actuado de opacar, aplastar, disminuir y ocultar los que actúan como Jesús? Mis queridos hermanos, ahí donde está el meollo del evangelio de hoy. Ahí donde está el centro. Ahí donde está la llaguita del evangelio de hoy. Por eso los judíos siempre buscaban la forma de acabar con Jesús, porque Él les incomodaba, porque Él les estorbaba, porque Él no era bien visto en la sociedad de ellos, porque no actuaba como uno más de ellos, porque no actuaba como Judas, que se interesaba por su propio bien y no verdaderamente por los pobres. Y Jesús viene a demostrar todo lo contrario. Por eso buscaban la forma de matarlo, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús entonces actúa todo lo contrario y por eso corre peligro de ser condenado. La segunda frase del día de hoy:
que lo guarde para el día de mi sepultura, dice el Señor. La muerte en la cruz era el castigo más terrible y ejemplar, adoptado por los romanos para castigar, mis queridos hermanos, a los subversivos que se oponían al imperio. Una persona, mis queridos hermanos, condenada a muerte de cruz, no recibía sepultura y no podía ser ungida, pues quedaba colgada de la cruz hasta que los buitres, hasta que los gallinazos se comían el cadáver. O recibía sepultura rasa de indigente, mis queridos hermanos. Además de esto, mis queridos hermanos, según la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser considerado como maldito por Dios. La persona que moría en la cruz, según la ley del Antiguo Testamento, según la ley del pueblo de judío, era un maldito, era considerado como un maldito por Dios. Por eso llevaron a Jesús hasta este punto, de crucificarlo en la cruz, porque querían hacerlo pasar como lo peor, la peor escoria que había en el mundo. Mis queridos hermanos, Jesús iba a ser condenado a muerte, y una muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los pobres, con los necesitados, con los pecadores, y de su fidelidad al proyecto del Padre. No iba a tener un entierro, mis queridos hermanos. Por eso, después de muerto, no iba a poder ser ungido tampoco. Sabiendo esto, María se anticipa y lo unge antes de ser crucificado. Es que María ya sabía en el corazón de ella qué era lo que iba a pasar con Jesús. Por eso, cuando llega Jesús allí a su casa, lo unge, porque sabía que allí, al ser muerto en la cruz, de pronto no lo iban a sepultar y tampoco lo iban a ungir. Por eso ella se adelanta, mis queridos hermanos, y busca la manera de ungirlo al Señor antes de ser muerto. María se anticipa y lo unge antes de ser crucificado. Con este gesto, mis queridos hermanos, indica que aceptaba a Jesús como Mesías, aunque estuviera crucificado. Jesús entiende el gesto de la mujer y lo aprueba. Ahora yo te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿tú aceptas a Jesús crucificado? ¿Tú aceptas a Jesús como tu Mesías, como tu Salvador, aunque esté crucificado? Aunque esté allí clavado en la cruz como lo peor del pueblo, como un ladrón, como un bandido, como un malhechor, como un asesino, como un criminal. ¿Tú aceptas a Jesús, a ese Jesús que tú miras en la cruz, como tu Salvador, como tu Mesías? ¿O lo rechazas? ¿O quieres un Cristo, un Jesús triunfalista, heroico, un Jesús como los que esperan el pueblo judío aún todavía, un Jesús guerrero, violento, con un ejército poderoso que venga a acabar y a destruir con todo? Puede ser que haya en este siglo XXI y en el año 2020 cristianos que esperen un tipo de Cristo de esos. No estamos lejos de la realidad, mis queridos hermanos. Juan 12, 9, 11. La multitud y las autoridades. Ser amigo de Jesús puede ser muy peligroso en esa época y hoy también. Lázaro corre peligro de muerte por causa de vida nueva que recibió de Jesús. Los judíos deciden también matarlo. Es que el que se hace amigo de Jesús, es que el que decide seguir a Jesús, hacerse seguidor de Cristo, hacerse discípulo de Cristo, mis queridos hermanos, esté dispuesto a que de pronto te maten. Allí, a Lázaro, las autoridades judías decidieron también matarlo por causa de Jesús. Hoy, en el 2020 y en el siglo que estamos viviendo, también a muchos los deciden matar por hacerse seguidores de Cristo. No se haga extraño que de pronto a nosotros nos llegue esta misma suerte. Mis queridos hermanos, no estamos lejos de la realidad. No estamos exentos de la realidad.
mis queridos hermanos. Lázaro vivió en la prueba viva que Jesús era el Mesías. Por esto la multitud lo buscaba, ya que la gente quería experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús, mis queridos hermanos. Una comunidad viva corre peligro de vida porque es prueba viva de la buena nueva de Dios. Lázaro y sus hermanas, mis queridos hermanos, dieron una comida a Jesús, probablemente en agradecimiento por lo que Jesús había hecho con ellos. Marta se preocupa de servir. María es mucho más carismática. Quiso honrarlo, untándole los pies con un bálsamo muy precioso. Y la casa se llenó de ese aroma. Por supuesto, también estaba también la dulce fragancia de Jesús en medio de ellos. Mis queridos hermanos, el amor de María anticipa el amor de Jesús por la humanidad. Ella vertió sus lágrimas sobre los pies del que se vertió a sí mismo sobre el mundo, mis queridos hermanos. María está orando con su cuerpo y con su corazón a la vez. Es raro que oremos en esta forma. Su plegaria es parte de la tradición tan antigua como el apasionado lírico y sensual canto de Salomón. Sin embargo, mis queridos hermanos, no hay nadie que nos impide orar de esta manera. Un suave toque de comprensión, una fuerte tranquilidad, una sonrisa de amor, esas también son oraciones para el Señor. Vuelvo y le repito, no hay nadie que nos impide orar de esta manera. Un suave toque de comprensión. Cuando yo comprendo al hermano, cuando yo comprendo al otro, una fuerte tranquilidad, una sonrisa de amor, es también una forma de orar. Nos unimos, mis queridos hermanos, a la cena y quedamos impactados por el gesto generoso de María y enseguida de la amarga envidia con que Judas interpretó el regalo que ha hecho María a Jesús. Esta mujer, mis queridos hermanos, encontró verdaderamente al Señor. En el silencio, le abrió su corazón. En el dolor, le mostró el arrepentimiento por sus pecados. Con su llanto, hizo un llamamiento a la bondad divina para recibir el perdón. Para ella, mis queridos hermanos, no habrá ningún juicio, sino el que viene de Dios. Y este es el juicio de la misericordia. Mis queridos hermanos, el protagonista de este encuentro es ciertamente el amor, la misericordia que va más allá de la justicia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Simeón, el dueño de la casa, el fariseo, al contrario, no logra encontrar el camino del amor. Todo está calculado, todo está pensado. Él permanece inmóvil en un umbral de la formalidad, mis queridos hermanos. Es algo feo en el amor formal. No se puede entender. No es capaz de dar, mis queridos hermanos, el paso sucesivo para ir al encuentro con Jesús, que le trae la salvación. Simeón se limitó a invitar a Jesús a comer, pero no lo acogió verdaderamente. Tú, mis queridos hermanos, pregúntate, ¿tú eres uno como Simeón, que solamente se limita a invitar a Jesús a estar contigo, pero verdaderamente no le da la acogida que debe? Simeón invitó a Jesús a su casa, pero muy lejos estuvo de la visita, ni siquiera se mosqueó por ningún lado, ni siquiera se preocupó por la visita que había en su casa. Mis queridos hermanos, no se preocupó por atender al huésped que él había invitado a su casa. En su pensamiento invoca solo la justicia y obrando así se equivoca, mis queridos hermanos, Simeón. Su juicio acerca de la mujer lo aleja de la verdad y no le permite ni siquiera comprender quién era el huésped que tenía en su casa. Eso nos puede pasar a nosotros,
que nos ceguemos solamente en la maldad y no nos permita que nosotros verdaderamente entendamos, comprendamos y veamos cuál es el hueste que hay en tu casa, en la casa de tu familia, en la casa de tu hogar, en la casa de tu corazón, de tu vida personal, pero también familiar. Jesús está ahí y muchas veces nosotros no nos damos cuenta quién nos visita, cuál es la visita que tenemos, porque estamos cegados, estamos cerrados totalmente por nuestras cosas humanas, por nuestros preceptos humanos, y no nos damos de cuenta verdaderamente quién es el que está en tu casa y en tu vida, que es Jesús el Señor. Jesús se encuentra con su amigo. Yo soy su amigo. Sale a mi encuentro. Es Él quien viene a Betania y quien viene a tocar a mi puerta. Desea sentarse en mi mesa, partir el pan conmigo y hablar conmigo. Ese es Jesús. Jesús quiere hoy ir a la Betania de tu casa. Tu casa debe ser el Betania de este tiempo, mis queridos hermanos. Tu casa debe ser donde Jesús vaya, quieras compartir contigo, quedarte contigo, cenar contigo y permanecer contigo y hablar contigo. Tu casa es la nueva Betania de allí del pueblo judío. Mis queridos hermanos, preguntémonos, ¿mi casa es verdaderamente una Betania donde Jesús pueda venir, estar con nosotros, habitar con nosotros, compartir con nosotros, hablar con nosotros, hablarte a ti? En tu casa, en ese momento que estamos de cuarentena, que tú estás en tu casa encerradito o encerradita allí con tu familia, o solo si vives solo, o sola si vives sola. Ahí, esa casa en ese momento de aislamiento total en muchas naciones del mundo debe ser la Betania de que nos narra el Evangelio. La Betania donde Jesús pueda estar durante este tiempo, y no solamente por el tiempo de la epidemia, sino todo el resto de su vida, compartiendo y cenando contigo, hablando contigo, mis queridos hermanos. Quiere partir el pan contigo. Permita que Jesús entre a la Betania de tu casa y te quedes allí. Toca la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para iluminarla y consolarla en los momentos de tristeza, de angustia y de dolor. Solo Él, mis queridos hermanos, tiene palabras de vida eterna. No solo está a mi lado, me lleva en sus brazos para que las esperanzas no las pierda y el barro del pecado del mundo no me salpiquen y no me hagan tropezar y caer si yo quiero, y si no, Jesús pasa de largo. Y aunque cayera, mis queridos hermanos, su amor nos disminuirá. Su amor no disminuirá, mis queridos hermanos. Incluso me amarías más. Aunque tú caigas en el pecado, el amor de Dios no disminuye, aumenta, antes te ama más. Limpiaría sus heridas, limpiaría nuestras heridas, nuestras manchas del camino de la vida. Él sería una María de Betania para con nosotros. Nos perfumaría los pies y la cabeza. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Ponernos a sus pies y llorar. Llorar por la tristeza de ofenderle y llorar por la alegría de su perdón. Las lágrimas, mis queridos hermanos, son la mejor oración que podemos elevarle a Dios. No solamente lágrimas de tristeza, lágrimas de dolor, de desconsuelo, de rabias, de odios, sino las lágrimas también de la alegría, de la felicidad. Esas deben ser las lágrimas también de oración a Jesús. Las del dolor, las de la tristeza, pero también las de la alegría y la felicidad, también son lágrimas que nos sirven como oración. Es la mejor oración que podemos elevar a Dios. Y también perfumarle los pies, que el perfume de nuestras buenas obras, el ungüento de nuestro perdón, sean dignos de que un Dios tan misericordioso lo vea y lo acepte. Como Él perdona, así perdonar a quienes nos ofenden.
No nos fijemos, mis queridos hermanos, en el derroche, como le pasó a Judas. No nos fijemos en el derroche. En este caro perfume, es un perfume que nunca se acaba, si es a Cristo a quien lo ofrecemos. Obrando así, mis queridos hermanos, permaneceremos siempre al lado del Señor. Prepararemos también la sepultura del Señor. También prepararemos su resurrección y su permanencia en medio de nosotros, con nosotros y para con nosotros. Propósito para nuestra vida. Si hoy tengo un pensamiento negativo sobre una persona, orar y buscar una cualidad de ella para alabarle. Para reflexionar, ya para terminar. María fue maltratada por Judas. ¿Te has sentido maltratado o maltratada alguna vez? Y si te has sentido maltratado o maltratado alguna vez, ¿cómo ha sido su reacción? Segunda, ¿qué nos enseña el gesto de María hoy a nosotros? ¿En qué tipo de alerta nos pone la reacción de Judas? Dos personajes que nos debe traer una enseñanza importante de nosotros, María y Judas. ¿En qué te sirve a ti en tu vida de mujer y de hombre, de hijo de Dios, de cristiano, la actitud de María? ¿Y en qué te sirve a ti, mujer y hombre, hijo de Dios, cristiano, la actitud de Judas? La reacción de Judas. Preguntémonos y respondamos nosotros mismos. Mis queridos hermanos, vamos a orar. Sigamos implorando la misericordia de Dios sobre tu pueblo. Vamos a orar con esta oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus, que todavía sigue haciendo mucho mal en el mundo. Señor Jesús, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto y sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, desciendan sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales y cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares, para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro Señor, único y suficiente Salvador Jesucristo, esta epidemia, el coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe.
desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Señor, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quienes obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bienestar del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, agradecerles a ustedes por estar ahí en sintonía de este programa Manifestación de Poder con la Palabra de Dios, y los que en el transcurso del tiempo lo verán. Oremos, mis queridos hermanos, mucho unos por los otros para alcanzar la misericordia de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía para que usted pueda recibir al Señor en el pan de la palabra y en el pan de la Eucaristía espiritualmente. Mientras tiene la dicha y la alegría y la felicidad de volver a la casa de Dios, de volver a los templos, a recibir a Jesús presencialmente. Un feliz día en el Señor y la Virgen los acompañe. Les habló el diácono James David Sanabria Gómez.